vamos a extender un poco más la visión y vamos a hablar de ecuaciones en derivadas parciales. Una ecuación diferencial ordinaria es una ecuación diferencial que contiene derivadas con respecto a una sola variable, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la que nosotros más conocemos es esa que es como la ley de enfriamiento de Newton, o la ecuación de primer orden que también trabajamos acá. Derivada de y con respecto a t más alfa por y de t igual a f de t. Entonces debe de existir una función y de t que satisfaga esto acá, ¿cierto? Ecuación diferencial homogénea. Esa es fácil de solucionar. Es cuando la excitación es cero, o sea, derivada de y con respecto a t más alfa por y de t igual a cero. ¿Qué requiere esta ecuación? Esta ecuación requiere que ustedes encuentren una función y que si la derivan y la suman a la misma función multiplicada por alfa de cero. Esto se puede solucionar muy fácil. Yo no sé si ustedes han visto esto alguna vez. Ana María, me imagino que obviamente sí, pero no sé los otros. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Decimos que de y de t es igual a menos alfa por y. Dividimos por y y multiplicamos por dt en ambos lados, o sea que queda dy sobre y igual a menos alfa por t. Integramos en ambos lados acá. Integramos acá de 0 a t y acá integramos entre y de 0 y y de t, ¿cierto? Esta integral de acá nos da el logaritmo natural de y entre y de t y y de 0. Y esto nos da igual a menos alfa por t. Entonces de acá tenemos logaritmo natural de y de t menos logaritmo natural de y de 0 igual al logaritmo natural de y de t sobre y de 0 y esto es igual a e a la menos alfa t. Perdón, menos alfa t. Ahora elevamos, aplicamos Euler en ambos lados y obtenemos que y de t sobre y de 0 es igual a e a la menos alfa t. Y despejamos y de t, entonces y de t nos queda obviamente como y de 0 por e a la menos alfa t. Entonces, esta es la función que si la derivamos y la multiplicamos y la sumamos con ella misma multiplicada por alfa de 0. Solo que es una ecuación diferencial ordinaria. Ahora, ¿qué es una ecuación diferencial parcial? Bueno, antes de hacer esto, miremos, por ejemplo, ¿cómo sabemos nosotros cuál es la respuesta a la particular? ¿Cuál es la solución particular? Debemos de hallar la respuesta al impulso.
Si nosotros hallamos la respuesta al impulso, toda solución particular a una ecuación diferencial, a una entrada arbitraria, por ejemplo, f, se puede hallar con la integral de convolución. Para eso necesitamos saber quién es la respuesta al impulso h de t. La respuesta al impulso en la terminología de la física se conoce, como ya hemos visto, como función de Green. Y la función de Green es entonces una función que caracteriza un sistema lineal y contiene toda la información sobre la física del sistema. Listo. Gracias, Ángel, porque nadie más me dijo, se me pasó. Esto es dt. Muy bien. No, dt no acá, arriba, me imagino, ¿cierto? Acá, dt. Profe, Yo. es que me parece que nunca has aclarado en este espacio de por qué los límites de la integral van de menos infinito a t. Los límites de la integral van entre menos infinito a t porque, a ver, no necesariamente van entre menos infinito a t, sino que van entre un punto donde, el valor de la excitación, esto nosotros lo acabamos en transporte, pero de pronto acá no, tienes razón. Un punto donde la excitación no tenga ninguna injerencia sobre la dinámica de Y, ¿sí me entiendes? Entonces nosotros asumimos que el punto más lejano es menos infinito. Como usted se habrá podido dar cuenta en la presentación de estos días, por ejemplo, si nosotros no tenemos ninguna excitación para t menor que cero, pues obviamente esto arranca desde cero, ¿cierto? Sí, profe. Pero entonces, desde el punto de vista de la teoría de ecuaciones diferenciales, nosotros debemos de integrar desde algún punto de referencia, ¿cierto? Un punto donde f no tenga injerencia dinámica sobre y. Así es como se escoge ese punto. Listo. Para Ok, poder que a partir de ese punto usted pueda evolucionar libremente, ¿cierto? sí. Profe, ¿y eso cómo está conectado con la causalidad que usted ha puesto en la mesa ese concepto bastantes veces? Que sencillamente, para poder, aunque nosotros vamos a hablar de causalidad, si no hoy no creo, pero sí la semana entrante, ¿cierto? Entonces, el próximo sábado. Que eh, mm, H, H tiene que ser solamente diferente de cero para valores de t mayores que tau, que obviamente esto está garantizado dentro de esta integral, porque es como se construye, ¿cierto? Vea que tau siempre va a ser menor que t porque t es el límite superior de la integral, ¿cierto? Sí, Entonces, ahora, mmm, obviamente si usted escoge una condición inicial, digamos que usted va a integrar esto desde t0. Obviamente, t siempre va a ser mayor que t0 porque t es un límite superior, ¿sí o no? Entonces, la causalidad dentro de una integral de convolución viene por definición. Donde usted debe de preocuparse por la causalidad es en la construcción de la función de Green, no en la integral de convolución. ¿Sí me explico? ya, listo, profe. Mm. Nosotros vamos a ver con mucho detalle cómo se construye una función de Green para un sistema causal, ¿cierto? Que son todos los sistemas del mundo, ¿sí o no? Acá una vez el señor Álvaro Uribe convocó una reunión un sábado o un viernes, no me acuerdo bien,
Él mandó la citación para un viernes, por ejemplo, y la reunión fue el jueves. Eso es como si usted, por ejemplo, tiene lo siguiente. Usted tiene un sistema físico y lo excita aquí en T sub 0. ¿Qué es lo que usted espera de un sistema causal? Que el sistema obviamente responda con cierto retardo después de que usted lo excitó. ¿Sí o no? Ahora, eh, ¿cómo sería un sistema anticausal? Un sistema anticausal sería un sistema que responda antes de la excitación, o sea, un sistema como de este estilo. Hay una forma de hacer sistemas de control en la que uno utiliza sistemas no causales, pero el sistema no causal es el controlador, no el sistema físico. Se llama control predictivo. Es un sistema donde se predice cómo va a reaccionar el sistema. Obviamente tiene que reaccionar antes de la excitación, ¿cierto? Porque es algo predictivo. Entonces, por ejemplo, supongamos que T sub 0 es igual a viernes. ¿Qué es lo que uno espera de la reunión? Obviamente que la reunión pase en algún momento durante el viernes. ¿Qué fue lo que pasó? Que la reunión fue el jueves. Esto es un ejemplo de anticausalidad y obviamente nuestro Senado no funciona de manera causal, pues en ese sentido, ¿cierto? Aunque todo debería ser causal, pero pues claramente el Senado no fue causal ese día. Ahí queda súper claro, profe, gracias. Ahora miremos ecuaciones en derivadas parciales. ¿Qué es una ecuación en derivadas parciales desde el punto de vista físico y matemático? Una ecuación en derivadas parciales es básicamente una ecuación diferencial que depende de varias coordenadas. Bueno, obviamente, esto es una definición muy específica con una ecuación en derivadas parciales. Es mucho más general desde el punto de vista formal de las matemáticas que lo que yo les voy a presentar acá. Más sin embargo, una ecuación en derivadas parciales es una ecuación que tiene derivadas en varias direcciones espaciales y una derivada temporal. Hay varios ejemplos de ecuaciones en derivadas parciales. El ejemplo más clásico es, por ejemplo, la ecuación de Laplace. La ecuación de Laplace dice que el laplaciano de una función cualquiera, por ejemplo, que puede depender de X y Y. Coloquemos otra función acá, no coloquemos f de X, Y. Coloquemos phi. Es igual a 0. ¿Qué es el laplaciano de una función? El laplaciano de una función es un operador. Coloquemos la función acá de una vez. El laplaciano de g de x, y. Simplemente es la segunda derivada de g de x, y con respecto a x, más la segunda derivada de g de x, y con respecto a y. El laplaciano es un operador escalar, principalmente, pero también existe el laplaciano vectorial. El laplaciano vectorial también existe, ¿cierto? Entonces, pero eso sería tema de discusión para otra ocasión.
Acá lo que queremos aprender es a calcular funciones de Green para ecuaciones diferenciales parciales. No queremos estudiar un sistema en específico. ¿Qué es entonces la solución de esto? Es simplemente una función que cuando usted le aplique el laplaciano de cero, usted puede ensayar, por ejemplo, qué pasaría si usted tiene phi de xy igual a x cuadrado menos y cuadrado. ¿Cuánto valdría la segunda derivada de phi de xy con respecto a x? La primera es 2x y la derivada de 2x es 2. ¿Cuánto valdría la segunda derivada de phi de xy con respecto a y? La primera es menos 2y y la segunda es menos 2. Si yo sumo estas dos derivadas acá, entonces segunda derivada de phi de xy con respecto a x, más la segunda derivada de phi de xy con respecto a y, que esto simplemente es el laplaciano en dos dimensiones. Esto sencillamente, esto es 2, esto es menos 2, la sumada a 0. Por lo tanto, esta función de acá es una función que satisface la ecuación de Laplace, o sea que eso es una solución de la ecuación de Laplace. ¿Alguien sabe cómo se llaman las funciones que satisfacen la ecuación de Laplace? Los que ya vieron métodos matemáticos para la física o físico-matemática, como lo dicen en Pamplona, deben saber la respuesta. ¿Cómo se llama una ecuación que satisface la ecuación de Laplace? Una función. Esas funciones tienen un nombre. Pues son armónicas, ¿no? Sí, funciones armónicas. Gracias, Ana. Son funciones armónicas. Muy bien. Hay otras funciones que pueden satisfacer la ecuación de Laplace, ¿cierto? Y hay otras formas de solucionar la ecuación de Laplace. Hay formas muy estructuradas para solucionar la ecuación de Laplace. Si alguna vez quieren que yo les enseñe a solucionar la ecuación de Laplace, más estructura, ¿cierto? ¿De qué depende la solución de una ecuación de Laplace? Depende de las condiciones de frontera, ¿cierto? Entonces, que eso es algo de lo que nosotros no hemos hablado. Entonces, nosotros ya hablamos de las condiciones iniciales en el tema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Suponga que este es el plano XY, por ejemplo. Vamos a hacer una cosa acá. Esto es X, esto es Y y esto es Z. Hacemos la extensión del eje X negativo, del eje Y negativo y del eje Z negativo. Muy bien. Entonces Z va a ser simplemente una función phi de XY que yo estoy analizando. ¿Qué son condiciones de frontera? Las condiciones de frontera son o vienen de la región en el espacio donde está definida esta función, la región en el plano donde está definida phi de XY. Supongamos que phi de XY está definida
en este rectángulo de acá. Uy, qué rectángulo tan amotriz, ¿sí o no? ¿Habrá quedado mejor así o no? Parece que sí. Esta región del espacio es la región donde está definida esta función que es una solución a la ecuación de Laplace. Es una región acá. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que determinar? Yo tengo que determinar cuáles son las fronteras de la región. En inglés, frontera se llama boundary. Por eso es que las ecuaciones diferenciales típicamente se les llama boundary value problem. Boundary value problem. Muy bien. Entonces, tenemos que poder determinar las fronteras y en las fronteras tenemos que determinar cuánto vale phi en la frontera. Esta es una frontera de esa región. Esta es otra frontera de la región, ¿cierto? Esta es otra frontera de la región. Las regiones uno las ve en un curso de matemáticas 3 o de cálculo multivariable o vectorial o como rayos se llame eso. Y después en un curso de matemáticas especiales o matemáticas 5. Entonces ve fronteras en el plano complejo, que eso es lo que nos vamos a ocupar. La semana entrante es una clase difícil, ¿cierto? Pero voy a tratar de hacerla lo más pedagógica posible. Muy bien. Para nosotros determinar esa frontera, entonces obviamente sabemos qué cuadrante es en el plano XY. Ese es un cuadrante para Y negativo y X positivo. O sea que este de acá sería el punto, por ejemplo, LX medios, coma menos LY medios, coma 0. Este es el primer cuadrante. O sea que este punto sería LX medios, LY medios, coma 0. Si las dimensiones del cuadrado son LX por LY, ¿cierto? Este está en el segundo cuadrante. Este punto sería menos LX medios, LY medios, coma 0. Coma 0 está en el plano, a una altura 0 con respecto a Z. Y este punto sería en el tercer cuadrante, o sea, menos LX medios, menos LY medios, coma 0. Muy bien. Entonces, a ver, ¿qué es lo que nosotros queremos saber en cada una de esas fronteras?
¿Cuánto vale phi de xy? Usted tiene que especificar ese valor para poder solucionar la ecuación. Entonces, por ejemplo, en esta frontera de acá, esta es una frontera, como ustedes pueden ver, donde y es constante. Y es igual a menos LY medios, pero x varía entre LX medios y LY medios, ¿cierto? Entonces, en esa frontera, para menos LX medios menor o igual que X, menor o igual que LX medios, ustedes deben de especificar cuánto vale phi de X, menos LY medios. O sea, para un Y fijo deben especificar esto, qué valor tiene. Eso es el valor en esa frontera. Vamos a analizar otra frontera. Analicemos esta frontera de acá. Entonces, para X constante, ¿cierto? X acá, como ustedes pueden ver, vale LX medios a lo largo de esa frontera. Para menos LY medios menor o igual que Y, menor o igual que LY medios. Phi de LX medios, Y. Entonces acá X está fijo y Y cambia. ¿Cuánto vale eso en esta frontera? Analizamos la frontera que sigue. Esta frontera de acá. Esto simplemente es un repaso de su curso de cálculo multivariable. A lo largo de esa frontera, Y es constante y X cambia, ¿cierto? Entonces, para LX menos LX medios, por ejemplo, menor o igual que X, menor o igual que LX medios. Phi de X, LY medios es igual a ¿cuánto a lo largo de esa frontera? Obviamente, estos son funciones de X todas, como ustedes pueden ver. Y es constante acá, todas no. Esta es una función de X. Las fronteras son funciones. No son números como en ecuaciones diferenciales, son funciones. Muy bien. Entonces, esto, por ejemplo, podría ser F1 de X. Como aquí X es constante, esto sería, por ejemplo, G1 de Y. Este sería, la frontera sería una función. Acá sería F2 de X. Y nos falta la tercera frontera. Esta frontera de acá. Que va, X es constante y va entre menos LY medios y LY medios. O sea, para menos LY medios menor o igual que Y, menor o igual que LY medios, phi de menos LX medios, Y es simplemente igual a una función G2 de Y. Esas son las fronteras. Lo que eso significa, lo que yo acabé de hacer ahí significa esto. En esta frontera de acá, en este, ¿qué plano sería este? Este sería un plano paralelo al plano ZX. Aquí simplemente phi de XY tiene un valor que es como una función de X. Lo mismo en esta frontera de acá. Phi tiene un valor como una función de X, acá tiene un valor como una función de Y, acá tiene un valor como una función de Y. Esos son los valores de frontera. Y lo que nosotros, o las funciones de frontera, lo que nosotros queremos hacer
es determinar cuánto vale phi dentro de la región que está acotada por esa frontera, dentro de esta región. Esto es esencialmente lo que uno hace cuando soluciona una ecuación diferencial parcial. Y esta es la ecuación diferencial parcial más sencilla de todos los tiempos, desde que existe lo sencillo. Uno obviamente, ¿qué le ponen a hacer a uno? Le ponen a uno como a ensayar valores, ¿cierto? No, venga, ensayemos esta vuelta. Por ejemplo, ensayemos f de xy igual a e a la menos x cuadrado más y cuadrado. Esto es como una campanita en 2 dimensiones, como algo así. ¿Cierto? La pregunta será si esa es una función armónica o no. Pues obviamente tenemos que derivar. La derivada con respecto a x, ¿cuánto vale? Derivada de f de xy con respecto a x. Es la derivada del argumento que es igual a menos 2x por e a la menos x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí o no? A ver. Segunda derivada de f de xy con respecto a x. Menos 2 por e a la menos x cuadrado más y cuadrado. Y no entiendo, Ángel. Menos 2y. Bueno, ahora, entonces, acá, ¿cómo da esto? Entonces sería menos 2x otra vez. Y por eso entonces da más 4x al cuadrado por e a la menos x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? O sea que esto básicamente es que esto sería 2 por e a la menos x cuadrado más y cuadrado, factor de x cuadrado o 2x cuadrado menos 1. ¿Cierto? Ahora, como x y y aparecen de manera idéntica dentro de esa derivada, nosotros simplemente podemos decir que la segunda derivada de f de xy con respecto a y es igual a 2 por e a la menos x cuadrado más y cuadrado que multiplica a 2y cuadrado menos 1. Les hago una pregunta. ¿Esta es una función armónica o no? ¿Ustedes qué dicen? No, no es armónica porque la suma de estas dos derivadas, que es el laplaciano, no da cero. Es una función que no es armónica. Cuando nosotros graficamos esto, desde un punto de vista gráfico, nosotros nos podemos dar cuenta que no es una función armónica. Por esta razón. Vamos a graficar esa función. Esa función es como una campana de Gauss, pero en 2 dimensiones, ¿cierto?
Para Z constante, ¿cierto? Eso es una circunferencia. O sea que esto aquí en el plano XY es como una circunferencia que adquiere como una altura de esta forma. Y si yo corto eso con unos planos transversales, obtengo gaussiana sobre ese plano. Eso no es una función armónica. Pero sobre todo nosotros vemos que esta función es simétrica alrededor del origen. Las funciones que son simétricas alrededor del origen rara vez son armónicas. Entonces, nosotros podemos revisar después otros tipos de funciones armónicas. Acá lo que queremos simplemente introducir es la noción de la solución a una ecuación diferencial parcial. La ecuación diferencial parcial que nos ocupa el día de hoy se llama la ecuación de Poisson. La ecuación de Poisson es el laplaciano de una función phi es igual a menos una función f. Esto es lo que es la ecuación de Poisson originalmente hablando, pues, ¿cierto? ¿Eso qué significa ese signo menos? ¿Qué significa? Ese signo menos significa en la teoría de ecuaciones diferenciales parciales. Nosotros ya tenemos mucho más arraigado el concepto de fuente y el concepto de campo, ¿cierto? Acá vamos a hablar de lo que se conoce como función potencial, que es un concepto que introdujo George Green, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es un laplaciano? Un laplaciano me habla a mí sobre cómo se difunde una cantidad en el espacio. Entonces, supongamos, por ejemplo, que usted tiene aquí una barrita, una chocolatina Jet, que como ustedes saben, después de mi enfermedad hace un par de meses, ya no pude volver a comer, a pesar de que es una de mis favoritas. Por lo menos la puedo colocar como ejemplo en clase, ¿sí o no? Eso es una barrita de chocolatina. Y usted coloca aquí un mechero. ¿Qué le pasa a la chocolatina? Comienza a derretir. ¿Sí o no? Entonces, obviamente, dependiendo del punto donde usted coloque el mechero, la temperatura local de esa chocolatina se comienza a expandir a lo largo de la chocolatina y la comienza a derretir. Por ejemplo, acá, si este es el punto donde usted coloca el mechero, la temperatura, obviamente, va a comenzar a aumentar y se va a comenzar a distribuir sobre las fronteras de la chocolatina. ¿Eso qué me está diciendo a mí? Me está diciendo a mí que el laplaciano de la temperatura de la chocolatina tiene que ser igual a la difusión de la chocolatina multiplicada por la variación, cómo cambia la temperatura
en el tiempo, ¿cierto? Y esto es otra ecuación diferencial parcial muy conocida. ¿Alguien sabe cómo llama esto? Juan Diego. Muy bien, la ecuación de calor. Pensé que Juan Diego la iba a decir, porque me imagino que Juan Diego ya le enseñaron esto en transferencia, ¿o no? O Daniela. Esto tiene otro nombre, esto también se llama la ecuación de difusión. Muy bien. Entonces, sí, lo que pasa es que, Alejo, lo que pasa es que la ecuación de calor es un caso específico de la ecuación de difusión para la temperatura. ¿Cierto? Muy bien. Ahora volvamos a la ecuación de Poisson. La ecuación de Poisson, exactamente, esta también es para la concentración. Sí, señor. Este es un buen ejemplo, Alejo. Si usted tiene, por ejemplo, digamos que acá usted tiene una membrana y acá tiene cierta concentración de una especie química C sub I. Lo que sea esto, la concentración comienza a cambiar a lo largo del espacio durante un tiempo. Esto puede ser agua, puede ser aceite, puede ser varias cosas. La forma como esta concentración cambia viene determinada por las leyes de Fick. El laplaciano de la concentración, si la difusión no depende del espacio, es igual a la difusión por la derivada de la concentración con respecto al tiempo. Esa es la ecuación de difusión para la concentración. Muy bien. Yo publiqué un trabajo sobre esto aplicado a sistemas macrobiológicos que me gustaría que algún día repasáramos aquí en este grupo de estudio. Es un trabajo muy interesante que tiene muchas funciones de Green clásicas, ¿cierto? Trabajo más como desde la perspectiva del procesamiento de señales y el machine learning, pero nosotros lo podemos ver desde la perspectiva de la física también. Entonces no creo que haya mucho problema. Si volvemos a la ecuación de Poisson, entonces, ¿qué es la ecuación de Poisson? La ecuación de Poisson es una ecuación de difusión. La ecuación de Poisson dice lo siguiente, la ecuación de Poisson me dice, si existe un campo que se puede expresar como el gradiente, si existe un campo vectorial que se puede expresar como el gradiente de ese campo escalar, la ecuación de Poisson básicamente me está diciendo, dependiendo del signo de f, si diverge o converge. Si f es positivo, hay una divergencia, es decir, que el campo está saliendo del punto donde está concentrada la fuente F. Y si F es negativo, hay una convergencia, porque entonces el campo está entrando. Laplacianos positivos representan convergencias y laplacianos negativos representan divergencias. Eso es lo que es la ecuación de Poisson a grandes rasgos, ¿cierto? Ahora nosotros queremos, obviamente, el
para nosotros los físicos, la ecuación de Poisson obviamente está orientada en muchos contextos distintos, en mecánica, en química, electrónica, pero nosotros los físicos, la ecuación de Poisson básicamente es una consecuencia de la ley de Gauss y de la conservatividad del campo eléctrico. Ya los que vieron electromagnetismo conmigo saben a qué me refiero, menos Humberto que apenas la está viendo y no es podido llegar hasta allá. Entonces vamos a estudiar una cosa que es un campo conservativo. Un campo conservativo, por definición, es un campo que se puede expresar como el gradiente de alguna función escalar, ¿cierto? Vamos a demostrar eso. Vamos a hacerlo con mecánica. Levánteme la mano. ¿Quién ha montado en una montaña rusa? Por lo menos una vez en la vida. Tres personas han montado una montaña rusa. El resto no han montado una montaña rusa. No nos va a tocar que hacer un paseo del semillero para que vayamos a Bogotá o a Medellín a montar una montaña rusa, las que están siempre ahí, porque por las ciudades, cuando yo era chiquito, se movía como alguna especie de circo de juegos mecánicos que llamaban la Ciudad de Hierro. Yo no sé si todavía existe. Todavía existe. Pero esa vaina, yo después de que monté una montaña rusa en Australia, yo a esa no me le mido, pues me parece miedoso. Pero no, pero es que la rueda es otra. Ah, bueno, la rueda es en general, pero sí, obviamente la rueda es, es como una llanta gigante donde uno se sube. Venga, y los de Cali de acá, Luis Alejandro montó. Ana María, ¿usted no ha montado en la montaña rusa? ¿En Cali no hay o qué? Profe, yo lo que le Sí, decía profe, es que pero a mí no me la gustan. rueda. Es que sí, ¿Cómo, acá, o cómo? sea, digamos el centro de atracciones de acá se llama así, se llama La Rueda, pero eso me parece súper inseguro, entonces no me gusta. Sí, Sí, sí. es posible que Yo me tenga monté razón. fue en Six Flags, en Estados Unidos, cuando fui. Esas son, uf. Pero aquí no me monto ni a bala. Yo me monté en la de Wonderland, ¿sí o no? En Australia. Eso queda a la salida de Sydney. Uy, esa vaina es, Dios mío bendito, es bestial. Pero obviamente uno va con la seguridad de que en uno de esos países, una vaina de esas, pues, sí o no, a no ser pues de que sea destino final, ¿cierto? Entonces, eh, una vaina de esas es muy segura. Pues yo estoy de acuerdo con Ana, esas vainas de acá, después de que usted monta una vaina de esas, uno como que se la piensa dos veces. Entonces, pero es chévere. En Estados Unidos también me monté una vez en una. Entonces vamos a montarnos virtualmente en una vuelta de esas acá para estudiar lo que es un campo conservativo. Listo. ¿Qué es un campo conservativo? Entonces vamos a mirar primero qué es una fuerza conservativa. ¿Qué es lo que la fuerza? Es un campo vectorial. Una fuerza es conservativa si existe una función escalar UR tal que la fuerza se pueda expresar como el gradiente o el menos gradiente de esa función escalar. Eso es una fuerza conservativa. ¿Sí o no? Entonces, nosotros podemos obviamente determinar una relación con entre el trabajo y esto. Entonces, vamos a ver una cosa. El trabajo realizado por una fuerza particular es igual a la integral entre A y B, que son los puntos entre los que yo voy a realizar el trabajo para desplazar, por ejemplo, una masa, de F,
producto punto con el diferencial de línea, que es el diferencial de línea que va en la dirección que une a A y a B. Entonces, por ejemplo, si este es A y este es B, y usted va a desplazar su masa por acá en esta trayectoria, entonces el diferencial de línea es un vector diferencial que va en la dirección en la que usted está desplazando la masa. Y la integral de línea que ustedes ven en cálculo vectorial a lo largo de esta trayectoria es el trabajo. Si yo reemplazo la definición de fuerza conservativa, esto me queda que esta es la integral entre A y B de el menos gradiente de esa función potencial UDR que yo tengo ahí, producto punto con el diferencial de línea. Esta integral en cálculo vectorial tiene un nombre. ¿Quién me dice cómo se llama integral? O más bien lo que hay adentro de la integral. ¿Cómo se llama esto que hay adentro de la integral? O sea, es fácil, chicos. El producto punto entre un gradiente y un diferencial de línea en una dirección particular. ¿Cómo se llama eso? Joan Sebastián, por favor, no me asuste. ¿Cómo se llama? Profe, el nombre técnico no me lo sé, la verdad. Eso de técnico no tiene nada, viejo. Es un nombre sencillo. Esto se llama derivada direccional. ¿Sí o no? Y la integral de una derivada direccional por el teorema fundamental del cálculo vectorial es simplemente lo que nosotros estamos derivando. O sea que esto es igual a menos UDR entre los puntos A y B, que están caracterizados por una posición RA y RB. O sea que esto es U de RB, perdón, U de RA menos U de RB, por obviamente este signo menos acá. Eso significa que el trabajo realizado por una fuerza conservativa es la diferencia de esa función escalar en el punto, entre el punto inicial y el punto final. Esto es una consecuencia de la fuerza conservativa. Porque la fuerza se define como conservativa si se puede expresar como el gradiente de una función escalar por ahí cualquiera, ¿cierto? Y nosotros podemos determinar que esa función escalar no se determina con unicidad, eso puede ser cualquier cosa. ¿Qué es lo que no puede ser cualquier cosa? Lo que no puede ser cualquier cosa es la diferencia de las funciones escalares. Esta función escalar no es una cantidad física observable. Más sin embargo, su diferencia sí. La diferencia de esa función escalar sí es observable. Esa función escalar es lo que nosotros conocemos como energía potencial. Esto es de lejos, juntamente con la ley de inducción de Faraday, los temas más importantes de un curso de electricidad y magnetismo, de lejos. No hay nada más importante que esta vuelta. La ley de inducción de Faraday, ¿cierto? Que es igual de importante, diría yo. Pero de resto,
La energía potencial es súper importante, aunque estamos hablando de mecánica. Ahora, vamos a enunciar el teorema del trabajo y la energía. Teorema del trabajo y la energía. Dice que el trabajo es igual a la diferencia de energía cinética. Eso significa que esto es la energía cinética en el punto final, que es RB, menos la energía cinética en el punto inicial, que es RA. Acá nos faltó decir una cosa. El trabajo realizado alrededor de una trayectoria cerrada. ¿Qué es una trayectoria cerrada? Es una trayectoria donde el punto inicial es igual al punto final. O sea que esto es una integral de línea sobre una trayectoria cerrada de f punto de L. Por lo tanto, esa función escalar va a ser igual. Así que el trabajo es 0. Esta es la consecuencia más conocida para una fuerza conservativa, que el trabajo que realiza alrededor de una trayectoria cerrada es 0. Bueno, entonces ahora, si el trabajo es igual a la diferencia de las energías cinéticas y es igual a la energía potencial en A menos la energía potencial en B, de acá nosotros obtenemos que para fuerzas conservativas K final menos K inicial, si utilizamos esta notación, es igual a U inicial menos U final. Y de acá nosotros obtenemos lo siguiente, que U inicial más K inicial es igual a U final más K final. Y esto es lo que se conoce como el principio de conservación de la energía mecánica. Muy bien. Vamos a hacer el ejemplo de la montaña rusa, pues. Roller coaster, ¿sí o no? Bueno, como Joan Sandoval dijo que no había montado en la montaña rusa, ¿sí o no, Joan? Sí, profe, dígame. Entonces lo vamos a montar a usted en esta montaña rusa. Acá hay un carrito, chicos. Y en este carrito, entonces, por ejemplo, va el compañero Joan. En este momento, Joan está a una altura de H metros, está a una altura de H metros sobre el nivel del piso. Recuerden que nosotros la energía no es un observable, es la diferencia de energías. Entonces, en este momento vamos a llamar este el punto A.
En el punto A, aquí Joan Sebastián tiene una energía potencial UA con respecto, siempre la energía la tenemos que definir con respecto a otra energía. Vamos a definir la energía potencial U igual a 0 acá, en el suelo, ¿cierto? Joan ahí tiene una energía potencial de masa por gravedad por la altura. A medida que el carrito donde va Joan se comienza a desplazar cuesta abajo, Joan comienza a perder energía potencial. ¿Qué pasa cuando Joan pierde energía potencial? ¿Quién me puede decir? Gana energía cinética. Exactamente, gana energía cinética. A medida que él se comienza a desplazar, comienza a ganar energía cinética. Hasta que llega a este punto de acá, que lo vamos a llamar el punto B. En el punto B, aquí en el punto A, el carrito estaba estacionario, por lo tanto su energía cinética era 0. Aquí en el punto B, como está ya sobre el suelo, su energía potencial es 0 y su energía cinética es la máxima. Es igual a 1/2 de la masa por la velocidad máxima al cuadrado. Cuando llega a este otro punto que está a una altura de h medios, punto C, obviamente la energía potencial en C simplemente va a ser la energía potencial en A dividido 2. Y lo mismo la energía cinética en C, va a ser igual a la energía potencial en A dividido 2. Ya cuando llega acá a este punto y como todavía tiene energía cinética y no está disipando energía porque la fuerza que actúa sobre ese carrito es conservativa, él puede seguir derecho ahí, ¿cierto? Si nosotros hacemos una gráfica de esta situación acá, este por ejemplo es el punto A, este es el punto B y este es el punto C. Vamos a graficar en verde la energía potencial. En el punto A, la energía potencial era UA. Y esa energía potencial en este punto va a bajar hasta llegar a 0 en el punto B. Esta de acá es UA sobre 2. Y en el punto C llega a UA medios. Un segundo. Bueno, ahora vamos a graficar en negro la energía cinética, por ejemplo. La energía cinética en A es 0 y en B es la máxima. Y después en C, acá lo que nosotros podemos ver es que la suma de esas dos en todo momento es constante. Espero que les haya gustado el paseo por la montaña rusa. Ahora sí, desde el punto de vista de la teoría electromagnética más bien.
desde el punto de vista de la teoría electromagnética, entonces, un campo eléctrico se puede expresar como el menosgradiente de una función potencial phi, que nosotros llamamos potencial eléctrico. Dentro de 8 días vamos a ver para el potencial magnético. Esto se llama potencial electrostático más bien, y el otro magnetostático. Y los vamos a combinar para obtener soluciones para ello en términos de funciones de Green. Muy bien. Ahora vamos a combinar esta expresión de acá, que no es otra cosa que una condición para que este campo eléctrico sea conservativo. Todo campo conservativo tiene una propiedad, su rotacional es cero. Porque el rotacional de un gradiente es igual a cero. Esto es una identidad del cálculo vectorial muy importante. Rotacional del campo igual a cero implica conservatividad. Esto es la ley de Faraday para campos estáticos. Ahora vamos a combinar la conservatividad del campo eléctrico con otra ley del electromagnetismo, que es la ley de Gauss para el campo eléctrico. Recuerden que estas leyes se pueden escribir de forma integral o de forma diferencial. Acá lo estamos haciendo de forma diferencial. Ley de Gauss para el campo eléctrico. Dice que la divergencia, que es el producto punto entre el operador gradiente y el campo, la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad volumétrica de carga sobre epsilon sub 0. Es lo que dice la ley de Gauss para el campo eléctrico. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es que vamos a combinar esta ley de acá con el hecho de que E se pueda escribir como el menos gradiente de una función potencial phi. Listo. Si nosotros combinamos estos dos chismes, entonces, ¿qué obtenemos? Nosotros podemos obtener que la divergencia de E es igual a la divergencia del menos gradiente de esta función escalar. Y esto es igual a menos el laplaciano escalar de phi de R. Y obviamente eso es igual a la densidad volumétrica sobre epsilon sub 0. Y de acá nosotros podemos obtener la ecuación de Poisson para la electrostática. Entonces, laplaciano escalar de la función phi de R es igual a menos rho de R
sobre epsilon sub 0. Nosotros evitamos utilizar P, obviamente, porque evitamos utilizar T porque estos son potenciales estáticos, pues, ¿cierto? Más sin embargo, sin ningún problema, uno podría utilizar T y después nosotros vamos a ver que sencillamente el tiempo en el que nosotros estamos excitando el sistema con una densidad de carga es el mismo tiempo en donde el sistema responde con un potencial. Esta es una ecuación diferencial, por lo tanto, esta es una ecuación diferencial donde la respuesta es el potencial phi y la excitación es la densidad de carga ρ. ¿Eso qué significa? Que phi de r, t, por ejemplo, se puede escribir como la integral de convolución sobre D3R'. D3R' simplemente es una forma general de nosotros expresar el diferencial de volumen, porque esto está en 3 dimensiones. Entonces no integramos con respecto, la integral de convolución no va con respecto a t o con respecto a x solamente, sino con respecto a x, y, z. Pero nosotros podemos integrar en diferentes sistemas de coordenadas. O sea que esto podría ser esféricas, cilíndricas. Por eso colocamos D3R'. Es una forma simplemente de representar que eso es un volumen. Acá va la integral con respecto a T'. Acá va G de R menos R' por T menos T', que es la función de Green. Y se hace convolución con una función, por ejemplo, S de R', T', que es la excitación, o sea, S sería esta parte de acá. S de RT, por ejemplo. Para nosotros poder solucionar, por lo tanto, esta expresión necesitamos determinar a G. Así como lo hicimos para las ecuaciones diferenciales ordinarias, en este caso, lo tenemos que hacer para las ecuaciones diferenciales parciales. Y una vez, ¿por qué es esto útil? Bueno, pues esto es útil esencialmente porque una vez yo tenga phi, que ya sabemos que no es un observable, pero el gradiente de phi sí es un observable. Una vez yo tenga phi, entonces puedo calcular el campo eléctrico como menos gradiente de phi de RT, ¿cierto? Profe, Dime. ese phi que estás poniendo allí, el que pusiste en rojo, es, o sea, ¿es el general o eso es solamente la solución particular? No, esto es el gen, o sea, eh, mm, obviamente una solución particular, ¿cierto? Esta es una solución para la densidad de carga que usted tiene ahí. Entonces, obviamente, esa solución se la tendría usted que sumar a la solución de la ecuación de Laplace en el caso de que no haya distribución de carga, ¿sí o no? Ok, listo. Entonces, ¿a qué es a lo que nosotros vamos a llegar? Nosotros vamos a llegar a que phi de r va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la integral sobre D3R de rho, perdón, de rho de R', T sobre R menos R'. Y si nosotros le sacamos el gradiente a este chisme de acá, entonces sabiendo que el gradiente con respecto a R de 1 sobre R menos R' es igual a menos
un vector unitario en dirección a R sobre R menos R' al cuadrado. Entonces de acá nosotros obtenemos la expresión para la ley de Coulomb en relación al campo eléctrico, que es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la integral sobre 3R' de rho de R', t sobre R menos R' al cuadrado en dirección a R. Entonces, esto todo viene de la función de Green. La función de Green contiene la información necesaria para nosotros saber que ese campo eléctrico tiene esa forma. La función de Green es una teoría fundamental para nosotros conocer sistemas. Según. Entonces, obviamente, para nosotros poder conocer un sistema a profundidad y calcular cosas de ese sistema, tenemos una función de Green. En este caso, la función de Green nos sirve para, por ejemplo, calcular. Nos sirve para nosotros calcular, por ejemplo, eh, eh, mm, eh, el campo eléctrico, el potencial. Vamos a ver que después nos sirve para calcular el campo magnético, el potencial magnético, para calcular algunas cosas sobre ondas electromagnéticas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, yo voy a hacer con ustedes un ejercicio acá en este grupo, donde vamos a utilizar Python, un computador, para solucionar la ecuación de onda electromagnética general. Y después vamos a ver cómo luce eso en materiales y qué tiene que ver eso con la función de Green, ¿cierto? La función de Green, entonces, por lo tanto, es una función que contiene información sobre el sistema como tal, independiente de las excitaciones. Es información útil sobre los sistemas. Eso significa que si yo, por ejemplo, quiero conocer algo sobre una molécula, polarizabilidad, estructura de energía, lo que ustedes quieran sobre una molécula, pues vamos a calcular la función de Green de la molécula y vamos a obtener la información sobre esa molécula para poder hacer predicciones sobre experimentos. Eso es en esencia lo que hace una función de Green. Ahora, nosotros ya vimos cómo calculamos funciones de Green en clases pasadas. Para el caso particular de las ecuaciones diferenciales ordinarias, vamos a empezar con esta ecuación diferencial parcial. Nosotros, obviamente, no nos vamos a exceder teóricamente con esto en ecuaciones diferenciales parciales. Vamos a hacer esta, vamos a hacer la ecuación de onda y de pronto, si de aquí a eso la diabetes no me ha mandado para el otro mundo, entonces hacemos la ecuación de difusión y listo. Profe, Yo viejo, una pregunta. ¿A mí me escucha bien? lastimosamente sí, hágale. ¿Cuál fue como la motivación para poder incluir toda la teoría, incluyendo la interacción? Porque uno sabe que pues, cuando no se ecuacionan homogéneas es a veces difícil encontrar soluciones particulares. Esa es como la motivación principal en la que los desarrolladores de las funciones de Green se basaron o Pues la para función qué de era. Green es simplemente un método que una vez usted la puede calcular, obviamente es el chiste de la función de Green, si usted no la puede calcular, pues viejo, quedamos como con un Ferrari, pero sin llanta y sin llaves, ¿sí me entiende? Entonces, pero si usted tiene una forma para calcularla, usted tiene una forma cerrada para evaluar las soluciones, ¿sí o no? Usted ya obviamente no es solucionar una ecuación diferencial, es solucionar una integral, ¿sí me explico? Es eso desde la perspectiva matemática y del problema de Sturm-Liouville, ¿sí o no? Ahora, a nosotros como físico-químicos teóricos nos interesa la función de Green porque la función de Green contiene información supremamente importante que nos permite predecir el estado de una molécula, de un sistema físico, de un sistema de átomos,
de un material, etcétera, 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 hasta el fin de los tiempos. No es tanto solucionar el sistema, es calcular propiedades sobre el sistema. Entonces ahí cambia un poquito, digamos que la mirada que uno le da a las funciones de Green. ¿Sí me explico? Sí, pero Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver cómo se evalúa una función de Green. Nosotros ya vimos el caso particular de la ecuación diferencial ordinaria. Vamos a ver el caso de una ecuación diferencial parcial. Entonces, evaluación de la función de Green para la ecuación de Poisson. Listo. Ana, ¿me escucha? Sí, señor. Hay una cosa que me gustaría agregarle a la respuesta que le di yo a usted ahorita, y es que en la teoría de las funciones de Green existen otras funciones que llaman funciones de Heaviside que aportan o contribuyen al problema de frontera. Lo que pasa es que como eso de pronto se me sale mucho de las manos el tema, entonces no lo he trabajado acá. Pero simplemente para que usted sepa, yo después le puedo pasar unos calculitos de la ecuación de difusión que yo lo tengo con Heaviside. Entonces realmente no es necesario solucionar la ecuación de Laplace por aparte, simplemente usted lo puede hacer incluyendo las funciones de Heaviside para la frontera y su derivada. ¿Sí me explico? Ok, ok. Y eso ahí sí queda todo completo en una sola ecuación. O lo puede hacer simplemente sumando por superposición, como usted quiera. ¿Sí me explico? Sí, profe. Gracias. Bueno, para los que, bueno, para Ana María y los que apenas se están uniendo hoy, Joan Sebastián, etcétera, el libro que a mí, el libro de donde yo aprendí esto, yo aprendí esto cuando era estudiante de ingeniería electrónica, todo lo de funciones de Green, pero yo hice mi maestría en ingeniería eléctrica, en este tema particularmente en funciones de Green aplicado a fluctuaciones estadísticas de ecuaciones diferenciales parciales deterministas, ¿cierto? ¿Qué libro recomiendo yo para esto? Para mí el mejor libro, inclusive para los físicos también, porque yo veía esto con los matemáticos, el mejor se llama Advanced Engineering Mathematics de Michael D. Greenberg. Se los voy a escribir acá. Porque es que en física, o sea, tradicionalmente en física ven esto con un libro. Yo cuando hice mi curso de física matemática en la maestría en física, si no utilicé ese libro, pero yo creo que en pregrado sí es este libro de George Arf, que no me equivoco, ¿sí o no? Sí. Uy, esa vaina es mamoncísima y malísima por ahí derecho, sobre todo para uno como físico. Entonces yo recomiendo mucho este libro para los problemas de ecuaciones derivadas parciales. Se llama Advanced Engineering Mathematics. El autor es Michael D. Greenberg. Esto no es tan caro, pero yo lo tengo, pero lo tiene que comprar, obviamente. Yo los puedo pasar. Ahora, había en física, había una referencia hace mucho, lo que pasa es que es un libro muy viejo y los libros muy viejos tienden a ser muy poco explicativos y muy confusos en muchas cosas en la notación, porque una de las cosas que avanza con el tiempo
es la notación. Entonces, ese libro es el libro de Morse y Feshbach, que es un libro para físicos. Ese libro es bueno. Me gusta más este. Porque este tiene variable compleja completa, ecuaciones diferenciales parciales completa, análisis de Fourier para física matemática completo. Recuerden que análisis de Fourier, que yo les expliqué el otro día para procesamiento de señales, es distinto, ¿cierto? Entonces tiene una lógica un poquito diferente. Entonces, y estos libros no tienen esa lógica, pues. Para variable compleja, a este nivel en el que ustedes están, yo les recomiendo, porque para la próxima semana vamos a necesitar variable compleja. Sobre todo, vamos a necesitar el teorema integral de Cauchy y el teorema de los residuos. Y algo que se llama prolongación analítica. Para eso les recomiendo un libro que se llama Complex Variables and Applications. Este libro es de un man, el nombre, no me aparece el nombre del man, pero bueno, los apellidos. Brown and Churchill. Este man no es el que era primer ministro de Inglaterra, porque no van a confundir. Este es otro man. Yo creo que con esto ustedes más o menos pueden ahondar un poquito. Si ustedes de pronto quieren meterle duro al análisis de Fourier, hay un libro muy bueno que tiene muchísimos ejemplos y tiene ejemplos. Es un libro para ingenieros electricistas y electrónicos, no importa. Es supremamente bueno, mejor que cualquier libro de física para esto. Se llama Applied Fourier Analysis de Hugh P. Zhu, ingeniero electricista de la Universidad de Nueva York. Para análisis de Fourier, los reyes de esta vaina son los ingenieros electricistas y los ingenieros electrónicos. Entonces tienen muchos libros muy buenos en el tema, muchísimos. Obviamente nosotros vamos a utilizar mucho análisis de Fourier. También otro libro, bueno, de muchos ejercicios de variable compleja es el libro de Murray Spiegel, ese de Shaun, ¿cierto? Pero pues no creo que sea pues fundamental. Si ustedes quieren ver una referencia sobre funciones de Green, este man, Michael D. Greenberg, tiene un libro solamente de funciones de Green que es inmenso, porque es solamente de funciones de Green, ¿cierto? Se llama Green Functions in Science and Engineering. A ver. Y obviamente está el libro de Budkov, que es un libro con el que yo también estudié en el pregrado. Este sí es física matemática. Física matemática. De Budkov. Y obviamente está el libro seminal para esta vaina, que se llama Ecuaciones de la física matemática de Tikhonov y Samarsky. Esta es una vaina inmensa, tiene como 3 volúmenes y tiene todas las ecuaciones de la física matemática del universo. Desde Adán, Noé, Abraham hasta ahora. Las tiene todas. Entonces, estas son unas referencias de donde nosotros obviamente podemos obtener tanto
la información para solucionar la función de Green como unas referencias para el método con el que solucionamos la función de Green, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una función de Green para la ecuación de Poisson? Bueno, básicamente lo que Green dijo en su ensayo fue lo siguiente. Si existía un problema de valor en la frontera de esta forma, existía un problema de valor en la frontera para algo que él llamó función potencial. De esta otra forma. Tal cual como nosotros lo vimos para ecuaciones ordinarias, la función de Green es una función que depende de dos posiciones o de dos tiempos y que es respuesta a una excitación delta. O la función de Green también se le conoce como respuesta impulsiva. Entonces, el argumento de Green era que este problema de valor en la frontera era mucho más sencillo solucionario que este otro. Y una vez usted tiene el problema, en la solución para el problema de valor en la frontera, que es más sencillo, la solución para el problema más complejo la puede escribir como una integral de convolución entre la solución al sistema complejo y la excitación del otro sistema. O sea, menos rho de R', T' sobre epsilon sub 0. Entonces, básicamente, para nosotros solucionar esto, simplemente tenemos que calcular G. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para calcular G? Yo les voy a enviar un documento al grupo de WhatsApp que tenemos para este grupo de estudio, donde les voy a compartir cómo se halla la transformada de Fourier de esta ecuación de Poisson para la función de Green en términos de los delta. Pero acá simplemente se las voy a escribir. Después les comparto el documento para que ustedes revisen el cálculo. Porque hay que hacer una integral por partes, entonces obviamente se utiliza notación tensorial, que es notación por componentes, no vectorial, etcétera, etcétera. Y esta ecuación de acá se convierte en esta ecuación de acá. K cuadrado, donde K es una variable de Fourier, por la transformada de Fourier de G de K, W. Y esto va a ser igual a menos 1. En el dominio de Fourier, esa ecuación se convierte en esto, entonces obviamente es mucho más sencillo. Donde G de K, W no es otra vaina que la transformada de Fourier de G de R menos R', T menos T'. Entonces esto simplemente sería la integral sobre D tau por la integral sobre D3R mayúscula DG de R mayúscula, tau por E a la menos I K.R menos omega tau. Entonces esta es la transformada de Fourier de la función de Green. Y con esto podemos obtener nosotros este problema de acá y obviamente de ahí despejamos la función de Green en el dominio de Fourier. Despejamos G de K, omega. G de K, omega, entonces queda como menos 1 sobre K cuadrado. Nos quedan 17 minutos, chicos. Entonces, por
Esperemos. Es que comenzamos muy tarde. Ahora, ¿qué hago con esto? Hallo la transformada inversa de Fourier. ¿Cuál es la transformada inversa de Fourier? Recuerda que nosotros hicimos eso para Laplace y transformada inversa de Laplace en las ecuaciones ordinarias. Ahora lo hacemos con Fourier. La transformada inversa de Fourier, así con esta notación que yo tengo acá, chicos, lo que yo hice acá fue que dije que R era igual a R menos R', como depende de la diferencia de las dos posiciones, no hay problema. Y tau era igual a T menos T'. Voy a conservar eso hasta el final. Entonces acá G de R, tau es igual a la integral sobre d omega dividido 2pi, la integral sobre d 3k, que es el vector de onda, dividido 2pi al cubo. K es la variable de Fourier para el espacio R y omega es la variable de Fourier para el tiempo tau, así como S es la variable de Laplace para el tiempo t en ecuaciones ordinarias, ¿cierto? Y acá colocamos G de K, omega por E a la I K.R menos omega tau, ¿cierto? Entonces, reemplazo y me queda G de R, tau igual a la integral sobre d omega dividido 2pi por la integral sobre d3k dividido 2pi al cubo por menos 1 sobre k cuadrado e a la I K.R por E a la menos I omega tau. Reorganizo un poquito estas integrales y esto me queda, esto no lo voy a poder hacer así en la ecuación de onda, solamente lo puedo hacer acá porque no hay memoria. Cuando hay memoria, la función de Green también depende de omega y ahí sí no puedo hacer esto. Esto es la integral sobre omega dividido 2pi por E a la menos I omega tau por la integral sobre d3k dividido 2pi al cubo por E a la I K.R sobre K cuadrado y acá un signo menos. Esa primera integral nosotros la podemos reconocer de una tabla de transformadas de Fourier como la función delta de tau. O sea que esto es ¿quién? Esto acá queda como menos delta de tau sobre 2pi al cubo. Ese de 3K lo voy a expresar en coordenadas esféricas. Recuerden que el diferencial de volumen en esféricas es K cuadrado, o sea, la magnitud del radio al cuadrado, diferencial de K, seno de teta de phi, por E a la I. Entonces acá, K.R voy a definir teta como el ángulo que hay entre K y R. Listo. O sea que esto queda como KR cos teta sobre K cuadrado. Este K cuadrado se va con este K cuadrado. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Esto nos queda menos delta de tau sobre dos pi al cubo por la integral entre 0 y 2pi de phi. Recuerden que en esféricas el ángulo polar va entre 0 y 2pi. Y K va entre 0 y más infinito por dk. Y el ángulo azimutal va entre 0 y pi, que es teta. Seno de teta por d teta por E a la I KR cos teta. Esta integral de acá da 2pi, ¿cierto? Y este 2pi se cancela con un 3 de acá, o sea que esto queda menos
delta de tau sobre 2pi al cuadrado por la integral entre 0 y más infinito de dk. Y acá voy a hacer una sustitución. En esta integral que tengo acá, hago esta sustitución. Digo que que u es igual a coseno de teta. Du es igual a menos seno de teta por d teta. Espero que eso casi no se vea ahí. Menos seno de teta. Por lo tanto, esto acá es menos de u. Y esto de acá es u. ¿Cierto? Cuando teta es igual a 0, u es igual a 1. Y cuando teta es igual a pi, u es igual a menos 1. O sea que esto es la integral entre 1 y menos 1 de menos du por e a la i k r u. Cambio ese signo menos invirtiendo los límites. O sea que esto me queda como menos delta de tau sobre 2pi al cuadrado por la integral entre 0 y más infinito por la integral entre menos 1 y 1 de e a la i k r u por du. Integramos eso ahí, o sea que esto queda menos delta de tau sobre 2pi al cuadrado. Integral de 0 a más infinito de k. Esto queda como e a la i k r u sobre i k r evaluado entre u igual a menos 1 y u igual a 1. O sea que esto es menos delta de tau sobre 2pi al cuadrado. Integral de 0 a más infinito sobre dk. De e a la i k r menos e a la menos i k r, ¿cierto? Sobre i kr. Como r, a ver, r es una constante, saquémosla de ahí, o sea que esto queda menos delta de tau sobre 2pi al cuadrado por r, ¿cierto? Integral de 0 a más infinito. Esto es simplemente una forma de expresar esto, es 2i por el seno de kr sobre r. O sea que esto es Profe, sobre K, ¿no? sobre k, tiene toda la razón. Esto es menos delta de tau sobre 2pi al cuadrado por r, la integral de 0 a más infinito sobre dk. Aquí había una i, ¿cierto? Esta i se va con esta i y este 2 queda fuera acá. Y esto queda seno de kr sobre k. Esta integral es exacta. Y ustedes la pueden calcular, pueden ensayar calculando. Esto es una integral muy fácil de hacer. Obviamente fácil en el sentido que uno puede llegar a una expresión exacta pues de esto, ¿cierto? Hay varias formas de llegar a una expresión exacta. Lo que pasa es que
Esto queda como una serie convergente en K. Y la serie converge a pi medios, ¿cierto? O sea que esta integral es realmente pi medios. O sea, menos 2 delta de tau. Abajo, ¿cómo queda? Queda 4 pi al cuadrado sobre r por pi medios. Se va este 2 con este pi con un 2 de acá y esto queda igual a menos delta de tau sobre 4 pi r. Como r es la magnitud de un vector, entonces simplemente r es la magnitud del vector r, ¿cierto? Ahora si volvemos, acá está ya la función de Green, si volvemos a nuestra notación original, g de r menos r', t menos t', es igual a menos delta de t menos t' sobre 4 pi por la magnitud de r menos r'. Esa es la función de Green para la ecuación de Poisson. Muy bien. Un segundo. Lo siento. Quedan 5 minutos ya, pues ya vamos a acabar. Una vez nosotros tenemos la función de Green, entonces podemos escribir el potencial. Como la integral de convolución. Disculpe. Por la excitación que era rho de r', t' sobre epsilon sub 0. Entonces esto es igual a la integral sobre d3r'. Y de t', que es la función de Green, menos delta de t menos t' sobre 4 pi r menos r' por menos rho de r', t' sobre epsilon sub 0. Como está ese delta de t menos t', esa integral sobre t' es fácil, simplemente esta integral solamente es diferente de 0 cuando t sea igual a t'. Entonces así quitamos la t'. Entonces quitamos esa integral por este delta de acá. Recuerden, chicos, la propiedad de las deltas. En la propiedad de muestreo de la distribución delta. Por ejemplo, delta de t. Un delta cualquiera, de cualquier variable. Es la integral de una función de x por un delta de x menos x sub 0 por dx es simplemente el integrando evaluado en el valor de x que anula el argumento de la delta. ¿Qué valor de x hace que este argumento sea 0? Pues x sub 0, ¿cierto? O sea que esto es f de x sub 0. Eso es básicamente. También, si usted tiene 3 dimensiones, integral, por ejemplo, de g de r por un delta 3 de r menos r sub 0 de 3r. Esto simplemente es un g de r sub 0, ¿cierto? Eso es lo que hicimos acá. Simplemente vamos a evaluar rho de r'
coma T' en T' igual a T, ¿cierto? Eso es todo. Entonces este menos se va con este menos. Esto queda como rho de R', T sobre 4pi epsilon sub 0 R menos R'. Y así el potencial queda de la siguiente forma. Saco las constantes para afuera. 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Integral sobre D3R' de rho de R', T sobre R menos R'. Entonces, si esta es la solución para la ecuación de Poisson en términos de funciones de Green, ¿cierto? O sea, que ese kernel, cuando yo vea 1 sobre R menos R', una función de Green. Y eso lo que me está diciendo es cuál es la escala de longitud en que decae la correlación entre diferentes posiciones en el potencial. ¿Sí o no? A partir de esta expresión uno puede obtener todo lo que uno conoce en la teoría de electrodinámica clásica. Por ejemplo, ya para terminar con este ejemplo, sistema de cargas puntuales. Para un sistema de cargas puntuales, tenemos la densidad de... bueno, observen una cosa antes. El tiempo en el que yo estoy evaluando la respuesta que es el potencial es el mismo tiempo en el que estoy evaluando la excitación que es la densidad de carga. Eso significa que no hay ningún retardo entre la excitación y la respuesta. Una vez usted excita, inmediatamente responde. Eso se llama sistema sin memoria. Listo. Ahora, naturalmente, nosotros sabemos que la densidad de carga para un sistema de cargas puntuales es que una carga Q sub I en una posición delta 3 de R menos RI, ¿cierto? Y sumamos sobre todas las posibles cargas, digamos que son N cargas. Esta sería la densidad volumétrica de carga para un sistema de cargas puntuales. Recuerden que el delta tiene unidades de 1 sobre volumen, ¿sí o no? Si yo reemplazo esto en la ecuación que acabo de obtener para la solución de la ecuación de Poisson, en términos de las funciones de Green. Phi de RT para un sistema de cargas puntuales queda como 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Integral sobre D3R', rho, que es la suma sobre I de Q sub I por un delta 3 de R', porque acá estoy hablando rho es en R' menos RI sobre R menos R'. Como tenemos un delta, aplicamos el mismo teorema nuestro que vimos ahorita. O sea que esto solamente es diferente de 0 cuando R' sea igual a RI y entonces así ya hacemos la integral. Suma desde I igual a 1 hasta N de Q sub I sobre R menos RI. Y esto obviamente es la expresión para el potencial de un sistema de cargas puntuales, ¿cierto? Entonces nosotros obviamente también podemos ver que esa expresión para el potencial tiene su origen en la función de Green. Bueno, me pasé 3 minutos. Lo siento. Entonces, objetivo cumplido. Función de Green para la ecuación de Poisson, próxima clase. De Green para la ecuación de onda. Y obviamente vamos a repasar el teorema del residuo
la integral de Cauchy y vamos a repasar algo de causalidad y la relación de el valor principal de Cauchy. Entonces, la próxima clase de pronto nos extendemos un poquito más para que tengan eso pendiente, de pronto unas 2 horas y media para poder alcanzar a terminar todo. Voy a tratar de hacerlo en diapositivas para que nos dé en las 2 horas, pero no les prometo nada. Listo. Listo, profe. Muchas gracias, estuvo re chévere la clase. Ve, profe, para recordarte que subas el video del... De la clase de mecánica cuántica de muchos cuerpos. Ajá, sí, sí, por favor. Listo. Y tú me quedaste a enviar un material. Sí, estoy buscando material para usted y para Juan Camilo. Tengo que terminar de ver bien. Bueno, listo, pues. Gracias. Ángel, Entonces, todo bien. tenemos buen fin de semana, nos vemos a las 4. Nos vemos a las 4, chicos. Entonces a las 4 tenemos reunión del semillero. Vamos a hablar de la tesis de pregrado. Vamos a hablar de papers, sobre todo de la tesis de pregrado, que es una tesis de pregrado, cuáles son los objetivos, cómo se construye y en qué se diferencia con una tesis de maestría. Listo. ¿Cuál es el procedimiento para comenzar una tesis de pregrado? Entonces, eso es lo que vamos a discutir en el semillero ya a las 4. Y entonces el próximo sábado a las 10, entonces hacemos lo que les dije. Y los que están en el curso, Alejandro se desconectó. Acá no hay nadie. Ah, sí está. Joan Sebastián, los que están en el curso de mecánica cuántica de muchos cuerpos. Entonces el lunes hacemos estados coherentes y la cadena monoatómica cuántica. Listo. A ver si llegamos a teoría de campos el martes. Listo, jovencito. Entonces, ahorita les envío estas notas al grupo de WhatsApp para que las tengan y obviamente también el video. Listo. Profe, unas cosas. ¿Cómo? Profe, ¿me podría pasar